aprenderemos sobre las dificultades de aprendizaje. Pero, ¿qué es una dificultad de aprendizaje? Bueno, las dificultades de aprendizaje es un retraso o trastorno en varios procesos del habla, del lenguaje o de la aritmética. Y encontramos principalmente 3 tipos de trastornos. Lectura. Un trastorno de lectura es una discapacidad para leer, pues es cuando el cerebro no reconoce ni procesa apropiadamente ciertos símbolos. A este también se le puede denominar como dislexia, pues ocurre cuando no comprendes ni puedes leer textos. Escritura. El trastorno de la escritura, o también conocido como disgrafia, afecta a la forma y el significado de la letra. Puede ser omisión, confusión o inversión de sílabas o letras. Y cálculo. El trastorno del cálculo es la dificultad específica para calcular o resolver operaciones aritméticas. Incluso se pueden confundir los números, invertirlos o escribirlos en espejo. ¿Sabías que entre el 10 y el 15% de la población escolar en México padece algunos tipos de trastornos y dificultades de aprendizaje? El trastorno del cálculo tiene algunas características que podemos identificar. Por ejemplo, el déficit en los procesos implicados en el cálculo. No organizan el material a aprender y no utilizan estrategias de comprensión o memorización. Déficit atencional. Las dificultades atencionales impiden la utilización de estrategias ordenadas y jerarquizadas. Déficit visoespaciales, especialmente en lo que se refiere a la diferenciación de figuras o fondos, diferenciar números similares, incluso ordenar los números. Déficit en memoria y procesamiento auditivo, dificultad para mantener la información numérica en la memoria de trabajo, lo que supone reconocimiento rápido de números presentados auditiva o visualmente. Algunas de las características básicas que identifican al trastorno de la lectura son la confusión de direcciones, izquierda o derecha, la escritura y deletreos deteriorados, los problemas para diferenciar los nombres de los dedos, deficiencias de percepción visual, anomalías en la dominancia cerebral y manual, demoras en la maduración, el desarrollo tardío del habla, las disfunciones neurológicas, incluso el rechazo en el lenguaje. Bien, Fátima, vamos a comenzar con la lección de hoy. Por favor, vamos a leer las siguientes palabras y al final la oración, ¿sí? Sí. A ver, la primera palabra, pajarito, ¿qué dice? No. Comienza de aquí, es la P y la A. Parajito. No. Pajarito. Ajá. A ver, la que sigue. Tú sola. Conejo. Ahí podemos identificar que confunden las palabras y no lee correctamente. La que sigue, Fátima. Abecedario. Estas no son iguales, Fátima. Seguimos con esta, a ver. Cacha. Podemos identificar las características antes mencionadas de confundir el orden de las palabras. Fátima, vamos a leer la oración. La
la basa some paslo en la granza. Es así como podemos identificar algunas de todas las características que identifican el trastorno de la lectura. En el trastorno de la escritura podemos encontrar características que son muy obvias o muy fáciles de identificar. Por ejemplo, la linealidad, que es la dirección izquierda-derecha que siguen las palabras, la separación interletras, la separación interpalabras, el tamaño, la inclinación de las palabras, los enlaces, la direccionalidad, la aprehensión y la presión, la posición del papel o del cuaderno, la postura, incluso la fluidez. Daniela, vas a completar las palabras, solo te faltan 2 letras. El dibujo te ayuda visualmente a que sepas qué letras faltan. Completa la primera, por favor. Como podemos observar, detalles como estos forman parte de las características que antes mencionamos. Las palabras, el orden, incluso la postura, como podemos observar, y la manera de agarrar el lápiz, la tensión, la tensión. Cabe resaltar también que estos trastornos o estas deficiencias podemos observarlas en cualquier momento de nuestra vida y no nada más en los niños pequeños. Estamos en la UPN y el día de hoy vamos a hacer una dinámica que se llama ping pong con los alumnos de pedagogía. Ping pong con ¿tú conoces cuáles son las características del trastorno del cálculo? Bueno, sí, conozco una característica y sé que ese trastorno se llama discalculia. Se puede conocer si una persona tiene este trastorno a partir de los 6 o 7 años de edad. No se sabe si el 5 o el 10% de la sociedad lo tiene, sino se puede detectar, diagnosticar cuando los niños o ya las personas no pueden realizar operaciones de tipo básicas, alguna suma, alguna resta sencilla, confunden signos, números, no lo saben escribir o no saben identificar cuál es cuál. Gracias. Aquí. Ping Pong. con Alejandrina. Alejandrina, ¿sabes cuáles son las dificultades de aprendizaje? Son aquellas que se presentan en el proceso de enseñanza de aprendizaje como barreras para que se dé este proceso. ¿Conoces alguno de los 3 trastornos que forman parte de las dificultades? Está el de cálculo, el de escritura y el de lectura, claro. Ok, gracias. Adiós. Ping Pong. con Liz. Liz, ¿tú sabes cuáles son algunas de las características que identifican el trastorno de la lectura? Me acuerdo que decía de algo de cuestión de la dislexia que mencionabas, que eran como los efectos o trastornos que había.
y que se podría hacer un diagnóstico para detectar esas dificultades. Ok, gracias. Con Aileen. Oye, Aileen, ¿tú qué nos podrías hablar sobre las dificultades del aprendizaje? Son las dificultades que presentan los alumnos, ya sea a largo o corto plazo, respecto a su desarrollo de aprendizaje. Por ejemplo, los niños que no llevan como un mismo ritmo, además de por la parte de sus compañeros, como la dificultad al leer o a la memorización. ¿Y tú crees que eso sea algún impedimento para que ellos tengan un buen proceso de desarrollo en su enseñanza-aprendizaje? Sí, bueno, si se busca alguna estrategia, se puede como mejorar esa parte. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Sabías que las personas que presentan dificultades de aprendizaje son tan inteligentes como los demás y en muchos casos su inteligencia es promedio o superior? Buenos días. Hola, buenos días. Maestra, ¿usted nos podría decir cómo repercute las dificultades de aprendizaje en el aula? Claro que sí. Las repercusiones de aprendizaje, hablando específicamente de las necesidades educativas que luego se presentan en el aula, es muy importante, en este caso el docente que es del aula regular, el que entienda cuáles son las características de aprendizaje que tiene ese estudiante a partir de esa necesidad educativa. Fíjense que muchas de las veces creemos como maestros de grupo que ese estudiante tiene que aprender y tiene que aprender lo mismo que los demás. Y la verdad que no. La principal función que tiene el que un chico que tenga cualquier problemática, puede ser TDAH, puede ser ¿Algún trastorno que se presente? síndrome de Down, o sea, cualquier trastorno, la principal función que tiene el aula es que el alumno se integre, que el alumno se socialice, porque esa parte es la más importante, porque entonces él se va a sentir que forma parte de un entorno educativo y le va a dar sentido de pertenencia y le va a permitir ir avanzando. Y si aprenden los chicos, son seres inteligentes aunque tengan otros ritmos. Aquí lo más importante es que el docente sepa que lo tiene que involucrar en los trabajos, pero que él no va a aprender lo mismo. Él lo que va a hacer es socializar con sus compañeros y que va a haber movilidad de saberes desde donde el chico está, desde donde el chico se encuentra. Por supuesto que no se va a quedar igual que como llegue, si nosotros como docentes nos preocupamos de involucrarlo. Entonces esta es la parte más importante, que no se nos olvide, que no es que va a aprender la currícula, los contenidos curriculares igual que los demás, sino que los va a aprender al ritmo en el que él está. Y que la función del docente dentro del grupo es incluirlo en el grupo. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, muy amable. Estos son algunos ejemplos de actividades que podemos implementar con aquellas personas que padecen algún tipo de trastorno. Los siguientes ejemplos son de lectura, de escritura y de cálculo.